Cierre sus ojos, por favor, y oramos. Dios, pues sé exaltado tú. Glorifícate a través del mensaje de tu palabra. Edifica tu pueblo. Habla a tus hijos. Trae gloria a tu nombre. Sea tu palabra exaltada. Sea tu mensaje claro y entendido a nuestras vidas. Sea tu espíritu obrando en nuestros corazones. Y seas tú usando a tu siervo para gloria, alabanza y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Mateo 8, versículos 5 al 13. Estamos adentrándonos después del Sermón del Monte a una serie de eventos, de milagros, después de que Jesús ha hablado este gran sermón a sus discípulos, el Sermón del Monte. Y el primer milagro que hablamos la semana anterior fue acerca del leproso. Increíble la condición en la que vivía un leproso en aquellos tiempos. Ahora vamos a hablar acerca del centurión, aquel hombre que llega delante de Jesús por la necesidad de uno de sus siervos. El título de este mensaje, el título de este sermón es Con tan solo una palabra. Pensando en esta idea, pensando en este pasaje, en esta porción que antes hemos leído, 3 principios quiero dejar muy presentes en su mente y corazón este día. Primer principio, no importa de dónde eres. Segundo principio, no importa quién eres. Tercer principio, no importa lo que hagas. No importa lo que haces. ¿Ya grabó los principios? No importa de dónde eres. No importa quién eres, no importa lo que haces o lo que hagas. Vamos ahí al versículo 5. Si ve que me detengo mucho en los primeros versículos, que así lo voy a hacer, no se espanten, no me voy a ir así en todos, porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero sí voy a desmenuzar un poquito de los primeros versículos para que los demás versículos cobren el sentido adecuado. Le decía yo, una aplicación práctica que usted puede usar de esta porción bíblica es la compasión, la misericordia, a interceder o clamar por otros delante de nuestro Salvador, mas no es el enfoque central del pasaje. De hecho, cada uno de los milagros que vamos a estar estudiando hoy, la semana pasada y las siguientes semanas, el enfoque mismo no es el que fue sanado o el que fue ayudado por el milagro. Hay un enfoque central, el cual yo no me voy a adelantar, se lo voy a dejar a quien presente los versículos 14 al 17 la siguiente semana. Ahí hay una clave muy especial en cuanto a estos milagros. Pero dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum. Y primero vamos a hablar de este lugar. Dije, el primer principio es, no importa de dónde eres. Jesús entró en Capernaum. Como vamos a hablar del centurión, como uno de los personajes en esta porción es el centurión, no es que el centurión fue originario de Capernaum. La porción bíblica no nos dice ni aquí ni en otro lugar de dónde precisamente era el centurión, pero casi podemos estar seguros que el centurión no era de Capernaum, no era de esta ciudad, ni siquiera de esta misma región, la región de Galilea, pero sí era el lugar donde actualmente habitaba. Esto es lo más probable. Lucas expresa que este hombre incluso edificó una sinagoga dentro de Capernaum, lo cual indica que como tenía cierto favor con los creyentes en Capernaum, con los judíos que ahí habitaban, él habitaba entre ellos. ¿Dónde es Capernaum? ¿Usted sabe dónde es Capernaum? Si lo busca en un mapa actual no lo va a encontrar. Capernaum está como extinto, como desaparecido a la actualidad. Pero Capernaum era importante en el ministerio de Jesús. Ahorita vamos a ir a una porción en la cual vamos a tener una idea de por qué Capernaum no está actualmente ubicada. Era una ciudad importante en el ministerio de Jesús, una ciudad ubicada en la costa noroeste del Mar de Galilea. Esta región, ¿le suena familiar? El Mar de Galilea, los alrededores del Mar de Galilea. Al Jesús ser rechazado de Nazaret, hizo de Capernaum la sede de sus actividades.
Muchos milagros fueron efectuados en esta región. Esa es la ciudad misma donde Jesús había iniciado su ministerio. Aquí es donde el primer milagro fue hecho. ¿Ubica este milagro? La conversión del agua en vino. Fue en Capernaum, en estas bodas en las cuales Jesús había sido invitado, y este primer milagro es efectuado y arranca el ministerio de Jesús aquí en esta región de Galilea, en esta ciudad llamada Capernaum. Es una ciudad importante para la narrativa bíblica. Tal vez ya no tenga relevancia hoy para la historia actual. Tal vez no es una ciudad de renombre en las memorias de la humanidad, pero hablando del ministerio de Jesús, esta era una ciudad importante. En la ciudad había seguramente una aduana y un centro para el cobro de impuestos. De ahí que más adelante, en el capítulo 9, aquí en Mateo vamos a ver cómo Jesús viene y llama a un cobrador de impuestos llamado Mateo. Es muy probable también que en esta ciudad, y esto por la evidencia del personaje que abordamos hoy, que en esta ciudad hubo un destacamento de soldados romanos aquí en Capernaum. Pero a pesar de que Jesús desarrolló gran parte de su ministerio en esta región, véalo de esta manera, a pesar de que los habitantes de Capernaum escucharon las enseñanzas de Jesús y presenciaron grandes y únicos milagros, Jesús incluye a esta ciudad, a Capernaum, entre las ciudades impenitentes por su dureza y culpabilidad delante de Dios. Imagine esto. Ya le hablé un poquito acerca de la ciudad. Lo importante que era, mientras que Jesús estuvo desarrollando su ministerio prácticamente alrededor en esta ciudad. De hecho, hay pasajes que ubican, vamos a leer o a estudiar en un par de semanas, versículos 18 al 22, cuando está hablando acerca del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre que no tiene un lugar ni donde recostar su cabeza. Y la idea que nos deja por ahí es que Jesús mismo no tenía una habitación, un lugar en el cual moraba como tal. No es que era vagabundo tampoco, no es que estaba desamparado, tenía familia, pero muchos ubican la habitación o la región en la que moraba Jesús, que era Capernaum, porque hay porciones en las cuales indica que regresa a Capernaum, que ahí él habitaba, que ahí él descansaba, que ahí él estaba. Tiene que ver con esta actividad que se había desarrollado en la región de Galilea, tiene que ver con este ministerio que se estaba desarrollando como centro en Capernaum, y de ahí estaba saliendo a hacer las demás actividades ministeriales. Y ahora, a pesar de que en Capernaum y sus alrededores la gente escuchó una y otra vez los mensajes de Jesús, a pesar de que presenciaron grandes milagros, imagínense ver a un leproso ser sanado. ¿Quién podía sanar a un leproso? Nadie. Y verle tal y cual, la misma persona, pero sin rastro alguno de su enfermedad. Y a pesar de todo esto, Jesús identifica a Capernaum dentro de las ciudades impenitentes, de las ciudades que no se arrepintieron, de las ciudades que rehusaron en su corazón rendirse delante de Dios, de las ciudades culpables. Acompáñeme a Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 13 al 16. No sé si le hace pensar de alguna manera, qué bendecido Capernaum, qué bendecida Galilea, porque entre sus calles escucharon al Maestro, porque a la puerta de sus casas presenciaron milagros, entre sus familiares, entre sus amigos, muchos fueron favorecidos por este ministerio. ¿Podría pensar así? Qué bendecido Capernaum. Cuánta bendición recibió Capernaum, pero a pesar de eso, dice Lucas capítulo 10, versículos 13 al 16, empieza primero con otras ciudades diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros,
tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Dice Jesús, si en Corazín y en Betsaida si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que sucedieron en Corazín y en Betsaida, estos seguramente se hubieran arrodillado, se hubieran humillado delante de Dios y con cilicio y ceniza sobre ellos se habrían arrepentido. Dice el versículo 14, por tanto, el juicio será más tolerable. En el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, hablando a Corazín y Betsaida. Versículo 15, y tú, y ahí está la ciudad que se presenta en la porción que estudiamos hoy, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta era la razón del juicio, de la condena hacia Corazín, hacia Betsaida, hacia Capernaum, hacia estas ciudades, que aún a pesar de que escucharon y vieron lo que Jesús estaba haciendo entre ellos, aún a pesar de que escucharon el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de perdón, de reconciliación, se rehusaron a rendir su corazón. Y dice el versículo 16, el que vosotros oye, a mí me oye, hablando a aquellos mensajeros, a los enviados de Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Qué interesante. Este es Capernaum, el lugar donde habita el centurión, el lugar al cual está llegando Jesús para hacer uno más de sus muchos milagros, evidenciar su poder y su autoridad ante los habitantes de Capernaum. No era el primero, no era el último que sucedería en esta región. Cito al autor, al teólogo J.C. Riley, referente a esta misma idea. El solo hecho de contar con privilegios, escuche bien, hermano, el solo hecho de contar con privilegios espirituales no salva el alma de nadie. Puede ser que usted tenga ventajas espirituales de todo tipo. Puede ser que viva la luz plena de las mejores oportunidades y medios de gracia. Puede ser que disfrute de la mejor predicación, de la instrucción más excelente. Puede vivir en medio de la luz, el conocimiento, la santidad, la buena compañía. Todo esto puede ser parte de su vida y aún así seguir siendo un inconverso y al final estar perdido para siempre. Nada endurece más el corazón del hombre como una familiaridad estéril con las cosas espirituales. Hermanos, no importa cuál sea su contexto, no importa dónde haya nacido. Tal vez es de los que acostumbramos decir, creo que ya no lo he dicho tanto, espero ya no volverlo a decir, de los que decimos, nací en cuna cristiana. Es un chisme. Nací en un hogar cristiano. Joven o aún adulto, si esta fue tu condición, si este fue tu contexto, por más cercanos que estemos a medios de gracia, a privilegios espirituales, por más cercanos que estemos a la exposición bíblica día tras día, noche tras noche, por más mensajes que hayamos escuchado por años de estar presentes en una iglesia, hermanos, no necesariamente esto garantiza que nuestras almas han sido salvadas de la condenación eterna. Si usted evalúa su fe, su convicción y su salvación por el tiempo que tiene en una iglesia, vale la pena que eche un vistazo más a fondo. Nada endurece más el corazón del hombre como una familiaridad estéril con las cosas espirituales. Hay países en los cuales el evangelio es rechazado rotundamente, porque sus creencias religiosas son completamente contrarias al evangelio. Estaba viendo un video a propósito del mensaje que estamos compartiendo hoy. Estaba viendo un video de la perspectiva que tiene
el pueblo judío en la actualidad acerca de Jesucristo? ¿Y por qué no creen que Él sea el Mesías? Y es asombroso lo que el pueblo judío dice en cuanto a esta verdad que rechazan. Y podríamos pensar en cualquier otra cultura, en cualquier otro país y en el contexto religioso en el cual viven, y podríamos darnos cuenta de por qué rotundamente rechazan el Evangelio. Pero vivimos en México, en una cultura cristianizada, llamémoslo así, donde no se niega la existencia de un solo Dios, donde no se niega la existencia del Dios Trino, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aún no se niega tampoco la obra de la cruz. De cierta manera hay una mayor familiaridad con el Evangelio que predicamos, y esto provoca aún una mayor esterilidad. Hermanos, cuidado. ¿Y qué decir si estamos dentro de un contexto evangélico? Y por años hemos ido a la iglesia, y por años hemos estado entre creyentes. Ya no sabemos el idioma, ya no sabemos la vestimenta, ya sabemos qué Biblias comprar, cuál está más ligerita, cuál está menos pesada, cuál, es lo mismo lo que dije, quería decir, cuál está menos grande, cuál está con un mejor contenido, cuál me hace ver más cristiano si la porto bajo el brazo. Ya conocemos cómo actúa un cristiano, ya sabemos cómo dicen los cristianos. Hermanos, cuidado de que nuestro corazón simplemente esté generando una costra que no permita que el Evangelio de verdad penetre en nuestros corazones y que estemos siendo engañados a nosotros mismos pensando que por el tiempo, por la asistencia, por hacer o decir ciertas cosas, somos parte de lo que solamente por la fe el hombre puede obtener. Cuidado que te encuentres en Capernaum y aún así tu corazón se encuentre tan duro como para creer que a pesar de todo lo que estás viendo y oyendo, vengas a la fe. No fue el caso de este centurión. No fue el caso de este hombre de guerra. Y aún así, ¿por qué lo digo? Pues cuando yo hablar de Jesús, ese que habitaba en Capernaum, ese que estaba rodeado de milagros, de mensajes del Mesías, le bastó con oír hablar de Jesús, creyó en Él, creyó que Él es quien podía ayudarle en su necesidad y acudió a Él. Ahí en Lucas, en el capítulo 7, si quiere ir ahí, encontramos la misma narración. Algunas pocas variantes, como en el versículo 3. Incluso encontramos una aparente discrepancia entre las dos narraciones, porque Lucas en el capítulo 7, versículo 3 está diciendo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, lo cual nos hace pensar que él no había visto ninguno de sus milagros, lo cual nos hace pensar que él no se encontró entre las multitudes que escuchaban su mensaje. Él oyó hablar de Jesús por algún otro, escuchó lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a sus siervos. A su siervo, perdón. Gracias. Oyó hablar de Jesús y tuvo la certeza de que este del cual estaba oyendo era el que podía ayudar a su siervo y envió a hablar con él. ¿Quién está mintiendo, Lucas o Mateo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Básicamente ninguno está mintiendo, ninguno está diciendo o contrariándose en la narración. Si usted le dice al hijo, ve y dile a tu hermano que traiga las tortillas, ¿quién está ejecutando la orden? Mamá o papá, aun cuando sea Omar el que lleve el mensaje. Y lo que va a decir Omar es, dice mi mamá que vayas por la... Si no dice mi mamá, no le van a hacer caso a Omar, ¿no? Ve tú, yo por qué voy a ir, ¿quién eres tú para mandarme? Aquel que está ejecutando la orden, aquel que está enviando es por medio, o aquellos mensajeros son quienes están, por medio de quienes está hablando el centurión. Entonces,
lo que Mateo está expresando es que el centurión mismo está pidiendo, aun si fue un mensajero, es el centurión mismo el que está ejecutando la orden para que se pida esto de Jesús. Hay muchas otras porciones donde se presenta esta misma idea, donde parece haber una contradicción en los mensajes, pero es uno el que está ejecutando la orden, el que está pidiendo, el que está enviando, y es el mensajero el que está hablando por voz de aquel que envió. De hecho, es lo mismo que sucede incluso con nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Como si rogásemos en nombre de Dios, reconciliados. Estamos hablando de parte de Dios. Es Dios quien está hablando a los hombres, aun cuando está usando a estos sus mensajeros. ¿Quedó claro ahí? Solo quería mencionar un poquito esto. Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, creyó. Envió a ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. No les envió y les dijo, pregúntenle a ver si puede, ¿no? Y si puede, pues que venga. No. Oyó hablar de Jesús, oyó hablar de lo que él era capaz de hacer, oyó hablar del mensaje que anunciaba y envió a estos mensajeros, envió a estos hombres para que le pidieran que pudiera ir y sanase al siervo. De hecho, la narración de Lucas, a diferencia de Mateo también, es que Jesús se dirige hacia la casa del centurión y el centurión nuevamente vuelve a enviar quien hable con él y le diga, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, y le pide que solo él pronuncie con sus labios la sanidad del siervo y éste sanaría. Entonces, hermanos, dijimos que el primer principio es no importa de dónde eres. Y es real. No importa de dónde vienes, o de dónde eres, cuál es tu contexto, pues aún estando rodeado de todos los medios de gracia, aún viviendo tan cerca del milagro, a la vez puedes estar tan lejos. Es triste ver familias de pastores, hijos de pastores, alejándose del evangelio, viviendo fuera del evangelio. ¿Pero qué pasó? ¿Que no era pastor? ¿Que no es pastor? Es triste ver familias en las cuales los padres vienen al evangelio y los hijos no. Es triste ver matrimonios en los cuales uno viene al evangelio y el otro no. ¿Pero qué pasó? ¿Que no se le dijo también al centurión que si creyere él y su casa serían salvos? Hermanos, pero dijimos, citando a Riley, nada endurece más el corazón del hombre que una familiaridad estéril con las cosas espirituales. Y hay una tarea práctica, especialmente para los padres, una responsabilidad como iglesia. Tenemos que instruir en el evangelio a las nuevas generaciones. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos hablando acerca de la Escritura, acerca de Jesús, a los hijos, a los pequeños, sea verdaderamente el evangelio de salvación. Que no estemos simplemente haciéndoles creer que son parte de algo a lo cual solamente la fe les puede acercar. Si usted amenaza a sus hijos en venir los domingos porque si no entonces Dios se enoja con él, lo está alejando del evangelio. Si usted está acusando a su hijo por no asistir, por no leer, por no hacer, mientras usted también está lejos de esto, está alejando a sus hijos del evangelio. Si usted y yo no somos mensajes íntegros de lo que el evangelio de Jesucristo es, estamos alejando no solo a nuestros hijos, no solo a nuestra familia, cualquier hombre de la verdad del evangelio. Si usted y yo proclamamos y aseguramos ser alguien por el simple hecho del contexto en el que nos encontramos, muy probablemente también estamos provocando esterilidad en los corazones de aquellos que nos rodean. No importa de dónde seas, no importa de dónde vengas, no importa tu contexto. Quédate con esta idea. Y pasamos al siguiente principio. No importa quién eres. Cuando dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Vino a Jesús un centurión. ¿Qué era un centurión? Es con E, no con I, no es cinturón. ¿Qué es un centurión? ¿Le suena algo? Un soldado. Un centurión es un oficial romano
a cargo aproximadamente, hay quienes dicen que no necesariamente eran 100 soldados a su cargo, que podían ser entre 50 o 80. Vamos a dejarlo en 100, para no errarle. Un oficial romano a cargo de 100 soldados. Esta guarnición que comandaba el centurión muy probablemente estaba establecida en Capernaum, la ciudad de la cual ya hablamos. Muy seguramente la guarnición, el pelotón, el cual comandaba este centurión estaba en Capernaum. Los centuriones, por lo regular, eran hombres romanos y soldados profesionales. Si quiero que traiga a su mente, trate de imaginar a este romano militar, hombre que tiene a cargo un centenar de hombres. ¿Qué características debería de tener? ¿Se lo imagina usted de 1,65 con un pequeño púlpito integrado y que hable, amigos, pueden ordenarse, por favor? No, yo imagino un hombre grande, fornido, con una voz un poco intimidante, un hombre tal vez con rasgos ya marcados de guerra, de luchas, de batallas. Un hombre que seguro si te saluda no va a sentirse una mano así como suavecita, áspera. Esos eran hombres romanos, profesionales, sabían hacer lo que eran llamados a hacer. Prácticamente los centuriones constituían la columna vertebral del ejército romano. Así de pesados estaban. Los centuriones siempre eran elegidos entre los romanos que fueran estables, fiables, que hubieran demostrado valor y madurez. No era cualquier hombre el que estaba puesto a cargo de este centenar de hombres. En una legión romana de aproximadamente 6,000 soldados, había 60 centuriones. Entre las responsabilidades del centurión estaba de que sus soldados hicieran los ejercicios militares prescritos y tenerlos bajo su mando en las campañas militares. Cada uno se encargaba de su pequeño pelotón o de su gran pelotón. ¿Qué características debía tener este hombre? Un carácter firme. Dice que debería de ser estable, fiable y que hubiera demostrado valor y madurez. No era alguien que a la primera alarma de peligro iba a salir corriendo y esconderse tras un árbol. Qué interesante contraste entre el personaje de la narración anterior, el leproso, y este oficial romano. Podríamos pensar que aquí observamos un hombre con toda libertad, autoridad y privilegios. Cuando en el leproso veíamos un hombre humillado, marginado, impuro, desterrado. Pero hermanos, la realidad es que estos hombres prácticamente se encontraban en una misma condición. El centurión, un hombre romano, que para el pueblo judío representaba la opresión romana. Y que además, al no ser judío, sino gentil, era un hombre tan despreciable como el leproso. Se encontraban en la misma condición. Obviamente el leproso era tan pecador como el centurión. El uno estaba destituido de la gloria de Dios como el otro. Ambos necesitaban arrepentirse y recibir el perdón y sanidad del Salvador. ¿Ve cómo entonces no importa quién eres? Ambos personajes necesitaban la gracia salvadora de Cristo Jesús. Observemos algunas características del centurión en este pasaje. Vino a él un centurión y lo primero que vemos ahí es que viene con ruego delante de Jesús, rogándole a Jesús, rogándole. Versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa,
paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, y preste atención aquí, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Primero llega ante él con ruegos, después reconoce su indignidad ante aquel a quien llama Señor. Se dice que no necesariamente está empleando aquí Señor refiriéndose a la plena autoridad reconocida en Jesús, aunque más adelante lo hace, sino solamente como una expresión de respeto hacia Él, Señor. Pero sí está reconociendo su indignidad. No soy digno de que entres en mi casa. Tal vez está Él teniendo en mente la ley. Tal vez Él está teniendo en mente la condición que le separaba a un judío con este soldado romano. Por eso no pensaba en que fuera a su casa. O tal vez simplemente reconocía quién era aquel a quien estaba rogando y quién era Él. Y reconoce su indignidad. Y tercer característica que puedo ver ahí en Él. Ruega, reconoce su indignidad y confía en la autoridad y poder de aquel a quien clama por ayuda. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí es donde yo pensé en la centralidad y en el título de este mensaje. Con tan solo una palabra. No importa quién eres. Ambos personajes, dijimos, necesitaban la gracia de Cristo para encontrar sanidad y salvación. Ese hombre ruega a Jesús en su necesidad, reconoce su indignidad y confía en la autoridad y poder de aquel a quien está clamando por ayuda. De hecho, estas características, esta condición es la misma que debe existir en todo hombre que viene a Cristo para salvación. Debe rogar a aquel que puede ayudarle, reconociendo que Él es indigno de lo que Él puede darle y confiando que Él tiene todo el poder y la autoridad para obrar en su vida de esta manera. Y en este verso 8, decía yo, es donde el corazón de este hombre es exhibido. Aquí es donde la fe del oficial es evidente a los hombres. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Poco importó todo lo que representaba este centurión. Poco importó quién él era. Como poco importa quién somos tú y yo. A fin de cuentas, todos necesitamos la gracia de Cristo. Y para participar de esta gracia, al igual que el centurión, debemos llegar ante Jesús, presentarnos con humildad, presentar con humildad nuestra necesidad, reconocer nuestra indignidad e incapacidad de hacer algo y confiar plenamente que aquel a quien estamos pidiendo tiene toda la autoridad y poder de obrar a nuestro favor si así Él lo quiere. Y con solo una palabra que salga de sus labios, el milagro ocurrirá. Esto es fe. Esto es fe. Así es que no importa de dónde tú hayas salido, de dónde tú seas, no importa quién tú seas, como tampoco importa lo que haces. Dice ahí en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Después de que le dice, no es necesario que vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Aquel hombre que ordenaba una centena de soldados con toda autoridad, aquel que dirigía a los suyos en batalla, un hombre que a cualquiera pudiera
imponer por todo lo que representaba su figura, ese mismo hombre llega ante Jesús con ruegos, se doblega ante Jesús y en toda humildad reconoce su bajeza y sumisión ante aquel que tiene toda autoridad y todo el poder. Hace esta comparación de sí mismo. El centurión podría haber mandado traer a Jesús casi a la fuerza. Tráiganme ese hombre. Tal vez hubiera mandado 4 de sus soldados, o a los 100 soldados mismos, y junto con todos los discípulos se hubiera llevado a Jesús a su casa. Como podría haber hecho esto, trayendo a cualquier otro que él creyera, podría solucionar la condición de su siervo. Verdaderamente este hombre era un hombre de autoridad y poder. El gobierno romano mismo delegaba autoridad y poder en este hombre. Pero ante Jesús se sabe incapaz. Su autoridad es nada. No hay nada que él pueda hacer. Tan solo Jesús puede hacer lo que para él es imposible. No solo creo que tenía poder y autoridad ahora, sino seguro también tenía muchos recursos con los cuales moverse. Seguro tenía influencias, seguro tenía amistades, conocidos. Pero nada de esto valía. Queda de manos cruzadas ante la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Yo también soy hombre bajo autoridad, dice él. Este hombre no podía hacer nada. Y si acaso pudiera hacer algo, sería insuficiente. La parálisis que estaba sufriendo su siervo lo dejaba en una condición en la cual él también se sabía imposibilitado, no podía hacer nada, estaba dolido por la condición en la cual se encontraba aquel siervo que seguro estimaba mucho, que seguro quería mucho, si no, tal vez no se hubiera movido de esta manera en buscar ayuda para él. Este centurión, acostumbrado a dar órdenes, comprendía bien el principio de autoridad. Una persona con autoridad no necesita estar presente en un lugar específico para que se lleve a cabo una determinada tarea. Sus órdenes pueden ser cumplidas por otros incluso a la distancia. Esa es una persona con autoridad. El centurión era una persona con autoridad. Pero ante Jesús se queda de brazos cruzados y sabe que no tiene ninguna autoridad, que no tiene nada que hacer. Solo Él podía hacer algo. No importa entonces, hermano, lo que tú y yo podemos hacer, pues la realidad es que somos incapaces de cambiar nuestra condición. Nuestra enfermedad solo tiene una cura, así como en el caso del leproso. También en este hombre sin movilidad, Jesucristo es el único que en su autoridad y poder puede tan solo pedir que sea hecho y será hecho. Jesús es el único que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Dice Romanos en el capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, no depende del que hace algo, del que se esfuerza, del que procura por sí mismo alcanzar, sino de Dios que tiene misericordia. Recuerda al leproso diciendo, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el centurión le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No depende de lo que podemos hacer, no depende de dónde somos, de dónde procedemos, cuál es nuestro contexto, no depende quiénes somos. Si Él quiere, Él puede. Si Él tiene misericordia de nosotros, Él puede obrar de maneras increíbles. Aún seamos los más duros de los duros, aún seamos los más necios de los necios, aún tengamos lepra o estemos inmovilizados de nuestro cuerpo, aún sea una enfermedad imposible de sanar, aún sea a la distancia
por la pura acción de fe, por la pura acción del poder y autoridad del que puede si quiere. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Conoce esta porción? Dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la provisión de salvación de parte de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie tenga de qué jactarse por lo que ha hecho, sino como un regalo de la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Ves cómo entonces no depende de lo que puedas hacer? Están de más nuestros esfuerzos. Y nos acercamos al final de este mensaje. Ahora sí emplearé el título de este sermón: con tan solo una palabra, al que cree, le será hecho. Con tan solo una palabra, al que tiene fe, le será hecho. Ahora, déjeme explicar esta última parte para no dejarlo aquí con una mala interpretación y vaya a acusarme de ser predicador de prosperidad. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Interesantes palabras. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué causó la admiración de Jesús? La fe del centurión. Jesús no está exaltando al increíble centurión. Oh, qué hombre, qué fuerte, qué autoridad, cuánto tenía, cuánto podía, cuánto hacía. Jesús no está exaltando al centurión. Jesús está exaltando la gracia de Dios obrando en este hombre, la obra de su espíritu en la vida del centurión. Eso es de lo que Jesús está maravillando, eso es lo que Jesús está asombrando y a lo que Jesús está exaltando, no al centurión. ¿Por qué? Porque no dependía de dónde él era, de dónde él venía, quién él era o qué es lo que él hacía. Con tan solo una palabra al que cree le sería hecho. Dependía de la fe que en este centurión había visto. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y hermanos, ¿por qué no está exaltando al centurión? Porque aún la misma fe es un regalo de Dios. Lo leímos en Efesios capítulo 2. Aún la misma fe es un regalo de Dios. Por eso Él es el único que merece toda gloria por su obra de gracia en nosotros. No por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie tome gloria para sí, sino para que Él sea glorificado. En Efesios, en el capítulo 1, habla de que hemos sido apartados, hemos sido bendecidos, y el fin por el cual habla de esto es para alabanza de la gloria de su gracia, no para nuestra propia adulación. Cuando tú entiendes que eres un pecador y que necesitas a Cristo, pues Él es el único que puede cambiar tu condición, dándote nueva vida y perdón de pecados, cuando tú entiendes esto, entonces glorifica al Padre Celestial, pues su gracia ha obrado en tu vida. Su don de fe te ha sido dado por su Espíritu. Glorifica al Padre. Y ahí es cuando nuestros testimonios tienen que ser transformados. Yo era el más malo de los malos. Yo decía, yo hacía. No, poco importa. ¿Quién eras tú? Exalta la gloria de la gracia de aquel que te salvó. Yo era este, pero en Cristo ahora soy este. El apóstol Pablo hace esto cuando habla de su testimonio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Él pone por basura todo lo que era. Y Él pone por basura todo lo que hacía. Fue la fe
no el lugar y contexto en el que se encontraba el centurión. No fue tampoco quién era el centurión, tampoco lo que podía hacer. De la misma manera, hermanos, es con usted y conmigo. De la misma manera, con todo hombre, aún con los israelitas mismos, con los herederos de la promesa, con los descendientes carnales de Abraham. Dice ahí en la siguiente porción, y os digo, versículo 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ni aun los descendientes mismos de Abraham, cuando está hablando ahí los hijos del reino, ni aun el linaje de Abraham, ni aun el que nació en la cuna cristiana, ni aun el que nació siendo judío de raza. No importa si ellos nacieron en la tierra prometida o bajo tiendas de una familia del linaje de Abraham. No importa si viven en la tierra santa. Si son verdaderos descendientes de israelíes y herederos de la promesa, no importa. Si conocieron toda la ley y los profetas e incluso cumplieron con toda la práctica judía, no importa. Sin la fe, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No importa de dónde hayan sido, quién o qué hayan hecho. Y esa es la misma condición de todo hombre. El ejemplo de fe en Cristo del centurión presenta un contraste notable con la falta de fe de los líderes religiosos de Israel, que debían haber creído, pero se rehusaron. A lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron. Jesús le dijo al centurión en el versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve y como creíste. La palabra creíste, la traducción de esta palabra, lo que se está empleando aquí es ve y como tuviste fe, conforme a tu fe te sea hecho. Mateo 8:13, esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Recuerda aquella escena en la cruz? ¿Recuerda a aquellos dos ladrones colgados a un costado de Jesús? Y uno de ellos confrontaba a Jesús y le retaba incluso a bajar de la cruz, demostrando que él era el Hijo de Dios. Pero otro, tomando conciencia de su condición, llega ante Jesús rogando, reconociendo su indignidad y sometiéndose al poder y autoridad de Él. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, en este mismo instante. Por la fe Jesús hizo favorablemente con aquel hombre. La pregunta es, ¿lo merecía? No. Los israelitas, ni los gentiles, ni nadie merece el favor de Dios para salvación. Pero por la fe los hombres vienen a salvación, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando, aunque los hombres clamen injusticia de parte de Dios, porque los que están sentados en este templo dicen, hemos sido salvos por la gracia de Dios, y el que no crea será condenado. Y entonces el hombre que se está colocando en el puesto de los condenados dice, ¿por qué? ¿Qué Dios tan malvado? Y la realidad es, porque nosotros sí, por el puro afecto de su voluntad. ¿Lo merecíamos? No. ¿Hicimos algo para ganarlo? No. ¿Nacimos en el lugar adecuado? No. Quizá en el caso de la voluntad soberana de Dios sí, pero depende de Él, no de nosotros.
Efesios 1:5 dice, en amor, empiezo un poquito adelante de la porción del versículo 5, perdón. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién merecía ser salvado? Nadie. ¿Quién merecía ser rescatado de la condenación? Nadie. Pero por el puro afecto de su voluntad, fuimos adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que, hermanos, no dependiendo de nuestro contexto, no dependiendo de quiénes somos ni de lo que podemos hacer, con tan solo el poder de su palabra, por su voluntad y su gracia, Él hará en aquellos que vienen a Jesucristo en fe. Por solo el afecto de su voluntad. Si tú vienes a Él con fe, Él hará. Si tú vienes a Él con fe, podrás escuchar de Él o podrás creer que con tan solo una palabra al que cree le será hecho. ¿Qué necesitas hacer? Nada. ¿Qué necesitas dar? Nada. ¿Qué necesitas pagar? Nada. Él ya pagó, Él ya hizo, Él ya efectuó la obra completa para que todo aquel que siendo pecador y destituido de la gloria de Dios pueda venir por el don de su gracia, por el don de fe a salvación. Así es que no esperes más. Hoy has sido partícipe de la bendición de escuchar la palabra de verdad. Has estado expuesto a un medio de gracia. Y Jesús está llamando. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 8, yo no pedí el canto. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El centurión creyó que Jesús podía sanar a su siervo. El centurión creyó que con tan solo una palabra que saliera de sus labios, aquel hombre sería sano, sin necesidad de que le tocara, como al leproso, sin necesidad de que fuera delante de él, sin necesidad de que a unos pasos gritara como aquel querido amigo de Jesús y le dijera, Lázaro, ven fuera. A la distancia, con tan solo una palabra, él fue sano. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él, enfatizo aquí, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de hacer ver en los versículos 10, 11 y 12. A los que le escuchaban, no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, aquí combiné NBI me fui con la tendencia de Reina Valera, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y con tan solo una palabra que salga de sus labios, Él hará. Le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál fue la pregunta después de esto? ¿Crees esto? Cierre sus ojos, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad escrita, porque habla a nuestros corazones. Gracias porque nos das la confianza en ella y nos das la confianza de que por tu Espíritu obrando en nosotros tú harás en nuestras vidas. Hoy te ruego que como el centurión pongas fe en cada uno de nuestros corazones, la fe suficiente, la fe necesaria para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Principalmente hoy ruego que por tus misericordias y por el afecto de tu voluntad
llames a los tuyos a salvación. Y de aquellos a quien quieras tú tener misericordia hoy, les des convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y seas tú glorificado por aquellos que arrepentidos, humillados y reconociendo su incapacidad, clamen a ti, diciendo, tan solo di la palabra y serás sano. Si quieres, tú puedes limpiarme. Señor, sea tu nombre glorificado, tu evangelio sea exaltado por sobre todo lo que hemos dicho hoy aquí, y pues sigue haciendo la obra en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.